agradecer a Javier la invitación y a Kenler. Y como él ha dicho, voy a hablar sobre el tema de la revisión del precio del transporte conforme varíe el precio del combustible, en este caso el gasóleo. En primer lugar, vamos a ver, he preparado simplemente unas pantallas. Sí. En primer lugar, indicar que esta última modificación que ha habido sobre este asunto ha sido en el Real Decreto 3/2022, que es del marzo, del pasado mes de marzo, en el que ustedes ya saben que hubo unas modificaciones muy importantes en la legislación, en la normativa del contrato de transporte, la carga y la descarga, etcétera. Y uno de los cambios más sustanciales, más polémicos que hay ahora, es el tema de la revisión del precio del transporte. Que sepan que lo que se ha hecho es modificar un artículo que ya existía, que es el artículo 38 de la Ley de Contrato de Transporte. Es importante saber el origen para entender dónde están ahora los problemas a la hora de interpretar lo que se ha redactado ahora. Que sepan que ya en el año 2008, en las Condiciones Generales de Contratación, se estableció una fórmula que es la misma que hay ahora, que se ha puesto ahora, para adecuar el precio del transporte, así como se modificaba el precio del gasóleo. Esta fórmula se copió en el año 2012 en las Condiciones Generales de Contratación, y ahora en la ley actual, en el artículo 38 actual, remite a lo que pongan las Condiciones Generales de Contratación, con lo cual tenemos una normativa de marzo de 2022 que remite a una fórmula del 2008. Bien. Voy a cambiar. ¿Y qué ha cambiado con este nuevo artículo? Con la nueva redacción, perdón, del artículo 38. Bien, que sepan que este artículo 38 es un artículo muy complejo porque jurídicamente se mete en un asunto muy resbaladizo. A ver, uno de los principios generales en los contratos es que hay que cumplir los pactos. Cumplir los pactos significa que cuando alguien acuerda, hace un contrato con otra parte, luego una de las partes no puede cambiar una de las condiciones. Una de las condiciones más importantes que hay en un contrato es el precio. Y aquí estamos hablando de, una vez establecido el precio, sin embargo, modificarlo. Bien, entonces esto el derecho, de cierta manera, por utilizar una expresión a lo mejor no adecuada, le repele. Y hasta tal punto de que eso simplemente solo existe en casos absolutamente excepcionales, en los cuales siempre la ley ha contemplado, los jueces, la jurisprudencia, que un cambio sustancial en las condiciones que fuese imprevisible podía llevar consigo cambiar el contrato. Bien, el que el precio del gasóleo incida en el precio del transporte y que el precio del gasóleo pueda cambiar no es algo imprevisible. Y sin embargo, en estos momentos, la ley ha querido que se vincule una cosa a la otra. O sea, que un precio pactado, sin embargo, se modifique. Fíjense, hay una cláusula en derecho, un principio, rebus sic stantibus, que era que a veces si cambian las circunstancias, cambia el contrato. Y esto se ha aplicado, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues ha habido empresas que han ido ahí al juez y le han dicho, oiga, es que yo tenía establecido un precio de arrendamiento por los bares de los aeropuertos y he estado 4 meses sin nadie. ¿Se puede modificar esto? O sea, ya había que ir a un juzgado y excepcionalmente lo aceptaban. Aquí por ley se hace. Y ahí se explica lo siguiente, y es que la ley permite que se haga. Es más, cualquier pacto en contrario es nulo, pero echa el freno. No va a ser en todos los casos. No hay que hacerse a la idea de variación precio de gasóleo signifique revisión precio del transporte. Vamos a ver que esto tiene unas limitaciones.
Lo que dice el artículo 38 de la Ley de Contrato de Transporte, el nuevo, es que va a haber revisión, pero esto va a estar sometido a unas condiciones. Si no se producen esas condiciones, tampoco va a haber esa revisión. Y la más importante es que va a haber revisión si hay una variación del precio del gasóleo al alza o reducir. Porque aquí este derecho lo pueden invocar tanto el transportista como quien paga el transporte, dice la norma ahora. Es un derecho de los dos. La idea no es mala. La idea es, dentro de lo posible, que si uno ha pactado una ruta, por ejemplo, 100 euros, pues suba o baje el precio del gasóleo, en realidad estés cobrando 100. Si el gasóleo vale mucho más, pues habrá que cobrar un poquito más y si ha bajado. Pero tampoco quieren que sea automático, sino que se pone un umbral del 5%. Bueno, la ley dice que ese umbral se puede modificar a la baja. Es decir, que dos partes pueden decir que en vez de revisar el precio del gasóleo, si se modifica en un 5%, por ejemplo, ponerlo en el 3%. Pero no pueden ponerlo si se modifica, por ejemplo, en el 10%. O sea, el máximo o el mínimo, según desde qué punto de vista, es el 5%. El umbral que hay establecido es el 5%. Claro, aquí el problema es cuando se establece el precio del transporte. Hablemos claro. Aquellos en los cuales hoy hago un transporte excepcional para una empresa, recibo un orden de carga para que mañana haga un transporte, esto no se va a aplicar nunca. Es prácticamente imposible que de un día para otro, bueno, últimamente algún día ha habido, pero es prácticamente imposible que de un día para otro haya una variación del 5% del precio del gasóleo que justifique una revisión del precio del transporte. Pues sobre todo se va a aplicar en aquellos transportistas, de aquellos cargadores, que haya una relación habitual. Esto de que hay una relación habitual, la Ley de Contrato de Transporte Terrestre lo denomina que es un contrato de transporte continuado. Un contrato de transporte continuado no hace falta que esté escrito, porque lo define el artículo 8 de la Ley de Contrato de Transporte y el artículo 16 luego dice que podrá ser, si una de las partes lo exige, será por escrito. Con lo cual, esa relación que tienen ustedes como cargadores o que tienen ustedes como transportistas con un determinado cargador o porteador es un contrato de transporte continuado. Y es donde, si ustedes tienen ahí establecidas unas tarifas expresas que establecieron tal fecha, pues a tanto el kilómetro, a tanto la tonelada, a tanto la ruta, la tarifa que ustedes tengan. Esté por escrito o sin estar por escrito, sea la tarifa que ustedes estén aplicando habitualmente, de tal manera que es un acto propio para ambas partes el establecer que el viaje de Zaragoza a Barcelona son 300 y de Madrid a Sevilla son 500, me estoy inventando dos cantidades, pues esa es la práctica, esa es la tarifa que ustedes tienen establecida. ¿De acuerdo? Bien, aquí sí que va a jugar ahora este nuevo artículo 38, porque cuando haya una modificación del más menor 5%, se va a aplicar la revisión. Nos encontramos con un segundo supuesto, que es este del transporte continuado. Y dice, aquí lo que pueden leer, lo he entrecomillado textualmente de la ley. Dice, los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado, salvo que se pacte una periodicidad inferior. Bien, aquí en verde he puesto, entiendo que también con aplicación del criterio del más o menos el 5%. Aquí, que sepan que no está claro. Es más, he visto de asociaciones, yo me he fijado de todo lo que han escrito todas las asociaciones de transporte, todo lo que he podido ver, y hay algunos que estiman, y yo entiendo por qué lo creen, pero estimo que es un criterio equivocado, que en el caso de los casos de transporte continuado que hay que revisar trimestralmente, se ha de aplicar la fórmula con independencia de que se alcance o no el 5%. Bien, yo con eso no estoy de acuerdo y voy a explicar por qué.
Si uno se coge la redacción que había hasta ahora, en el artículo 38, hasta el 2 de marzo del 2022, se establecía lo siguiente. Decía, salvo pacto en contrario, en los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por aplicación de los anteriores criterios o fórmulas. Si ven, prácticamente estamos idéntico a lo que hay ahora, que es lo que tienen ustedes en pantalla. Y ahora voy a seguir leyendo lo que ponía hasta el 2 de marzo. Con carácter trimestral, en relación con el precio inicialmente pactado. Y añadía, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese variado el precio del gasóleo. Eso ya no está. Cuando el legislador ha querido quitar el sea cual fuera el porcentaje al que hubiera variado el precio del gasóleo, quiere decir que ahora no da igual. Y como el artículo remite, el párrafo remite a los criterios anteriores y en el criterio anterior está lo del 5%, yo entiendo que en los contratos de transporte continuado, aunque la revisión se haga trimestralmente, si la variación no alcanza el 5%, simplemente no se revisará el precio. Igual que en un transporte individual. O sea, no siempre que cambie el precio del transporte, el precio del gasoil, perdón, se va a revisar el precio del transporte. Si no se alcanza el 5%, si la variación es al alza o abajo o se reduce en un 4,8%, no habrá variación del precio. Solamente cuando se incremente en más al menos del 5%. Repito que se puede pactar otro tanto por ciento, otro porcentaje, y siempre que sea inferior. E igual que en los transportes continuados, se puede pactar un periodo distinto al trimestral. Parece lo más lógico y en el tráfico habitual entre cargadores y porteadores, que generalmente la facturación es mensual. Se podría perfectamente establecer la revisión del precio del transporte mensualmente. Y aquí está la formulita. Obviamente saben, esta formulita aquí está con el 0,3, ahora explicaré, hay formulitas con el 0,2 y la formulita con el 0,1. Este incremento de P, el triangulito del P, es cuánto puedo cobrar de más en la revisión del transporte o de menos, ¿de acuerdo? Porque es al alza o en reducción. Y entonces, en una fórmula, yo creo que no se ha pretendido en ningún caso explicar el transporte, poner G por P por 0,3 partido por 100. ¿Qué es cada término? Y es muy importante tenerlo en cuenta. P, empiezo por el del medio, es el precio del transporte. ¿Y qué es el precio del transporte? El que las partes hayan pactado libremente. Porque no hay que olvidarse que en transportes no hay precios fijos, no hay tarifas, precios fijos, ni tarifas de referencias, y en cualquier momento se puede cambiar el precio del transporte. Y esto que estamos hablando, algún financiero estará dando vueltas ahora, es la variación sobre el precio. Si yo cambio el precio el 1 de enero, P es el precio que se cambió el 1 de enero. ¿De acuerdo? Bien. G, ¿qué es? Si uno se va a... Luego volverá a la fórmula. Si uno se va a lo que es G, dice el Ministerio, dice ahora la ley, ¿no? Las condiciones generales de contratación, perdón. Dice, es el índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquel en que se realizó efectivamente. Y aquí yo les digo, si ustedes se van ahora a lo que está dando el Ministerio en estos momentos, lleva ya algún tiempo haciéndolo, pero nos está dando el precio de transporte, por ejemplo, ahora semanalmente, ¿no? Una maravilla. El precio de transporte medio, el precio del gasóleo, el precio del gasóleo, el valor medio. O podemos ver el que tenía hace 3 meses. Bien. Sin embargo, la ley remite a una formulita que nos habla del índice de variación. Les explico de dónde viene esto y aunque la norma de cierta manera está mal, ahora les explicaré por qué, es perfectamente aplicable.
Cuando en el 2008 se hace la fórmula, vamos a imaginar que el precio del gasóleo estaba entonces a 0,80 céntimos el litro. Pues se dijo, ese es el valor 100, se le dio índice 100. Si el mes siguiente estaba a 88 céntimos, o sea, había variado un 10%, el siguiente mes se puso índice 110. O sea, el índice era, si restábamos dos índices, nos daba la variación en porcentual que se había producido en ese periodo de tiempo. La norma sigue hablando de índices, cuando ahora no se nos puede ocurrir para saber qué porcentaje ha variado desde que se contrató el transporte hasta que se efectuó, restar el precio de finales de marzo del gasoil con el que se pactó a primeros de enero, porque ahí da un valor en euros, no da ningún índice. Bueno, con independencia, ya el Ministerio ha dejado de dar índices. Bueno, en una de las tablas que ha dado este año sí que da que se puede hallar el tanto por ciento directamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora tenemos que coger el precio del transporte en el momento de realizarse el transporte y el precio que se pactó. Y hallar el tanto por ciento de variación que se haya cometido, que se haya producido, que puede ser al alza o a la baja. Si esto es G, repito que P es el precio del transporte establecido al contratar. En ningún sitio se establece que no se pueda pactar otro nuevo precio de transporte. ¿De acuerdo? Y eso puede dar lugar a diversas circunstancias. Bien, vuelvo a la fórmula. Lo que salga, que ahora habla, ¿por qué el 0,3? Perdón. El 0,3 es que en el condicionado general en las condiciones generales de contratación, al establecerse la fórmula, se establece tres tipos de vehículos. Vehículos de más de 20 toneladas, que se aplica al 0,3, ahora diré de dónde viene. Vehículos de 3,5 a 20 toneladas de masa máxima motorizada, que se pone el 0,2. Y vehículos hasta 3,5 toneladas, a las furgonetas, que se pone el 0,10. Esto viene de un estudio que se hizo en su momento, en el cual se establece que se supone que el peso del precio del gasóleo sobre los costes del transporte de un transportista es el 30%, ahí viene el 0,3, ¿vale? En el caso de vehículos de 3,5 a 20 toneladas sería el 20% y en furgonetas sería el 10%. Hay que tener en cuenta que si la variación del precio del gasóleo es, por ejemplo, del 40%, ahora va a haber casos que son así, del 40%, eso no supone que haya que subir el precio del transporte en un 40%, porque al aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? En realidad en un 40%, el 30% es el 12%, ¿vale? Habrá que ir a cada caso concreto. Bien, entonces, lo que sí que exige la ley es que lo que se vaya a subir o bajar el precio del transporte por aplicación de este artículo 38 de la Ley de Contrato de Transporte, hay que desglosarlo en factura. Hay que desglosarlo en factura. Si uno lee atentamente, claro, hay ciertas empresas que dicen, bueno, pues yo lo que voy a hacer es a final de mes es una factura aparte con las variaciones. Lo aplico a todo lo facturado durante el mes, lo aplico. Bien, que sepan que si uno coge la literalidad de la norma, dice que hay que desglosarlo en la factura. Con lo cual, en la factura parece que está diciendo que en la misma factura que se vaya a cobrar el transporte, en una línea aparte, tendrá que ponerse por aplicación artículo 38, pues más 7 euros o más 18 euros. O sea, si el transporte valía 100 y aplicando la norma al final va a ser de 118, no se pueden poner 118. Tiene que quedar perfectamente desglosado lo que es el precio 100 y aparte 18. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que la ley admite es que las partes pacten cualquier otro sistema siempre que esté desglosado. Con lo cual, sí que cabría hacer una factura aparte siempre que las partes lo pacten. Tal vez sea un poco atrevido decir, lo mejor es
lo que se pacte por escrito. Se podría entender que si en la práctica habitual una empresa lo hace, imagínate, por ejemplo, en temas de autofacturación, el transportista pues lo va emitiendo, pues se entiende que está pactado. Sí, pero se entiende que está pactado. No es lo mismo decir está pactado que se puede entender que está pactado. A efectos de seguridad jurídica no es lo mismo. Bien, que sepan que aunque ya voy terminando, que aunque sepan que ahora es obligatorio, este artículo es obligatorio, aquellas empresas, aquellos transportistas y cargadores que tenían una relación previa, que tenían establecido un sistema de variación del precio del gasóleo conforme variase el precio del transporte, que sepan que en estos casos se ha dado de plazo hasta el 2 de septiembre para que las empresas se adapten. De tal manera que aquellos que no tenían establecido ningún sistema, ya es obligatorio. Y aquellos que tenían un sistema establecido distinto al que decía la ley, hasta el 2 de septiembre pueden seguir con el anterior. Aquellas empresas que tenían un contrato continuado antiguo de hace mucho tiempo, aquí sí que la ley les ha dicho, dice, oye, para tomar el precio de referencia nos vamos a retrotraer 12 meses. De tal manera que todos aquellos que ahora lo tengan que hacer de nuevo, que no lo hubieran establecido un precio durante el año 2021, primero del 22, hay que hacerlo con el precio de hace 12 meses. Bueno, no sé si lo están viendo, es una herramienta que ha colgado el Ministerio de Transporte, yo creo que está muy bien hecha, para que apliquemos la variación, esta fórmula, sepamos cómo funciona. Entonces, lo que han hecho es poner el precio del gasóleo ahora por semanas y entonces nosotros podemos en cualquier momento coger y picar por aquí, decir, oye, yo hice el contrato a primeros de enero, la primera semana de enero del 2022 y quiero aplicarlo que sepan para que se abra aquí la pestaña, tienen que picar primero donde pone periodo y luego aquí se abre la pestaña y, por ejemplo, lo voy a poner ahora aquí a 28 de marzo, ¿de acuerdo? Y me viene, oye, la variación del precio del gasóleo ha sido del 35%. Repito, esto no quiere decir que la variación del precio del transporte sea el 35%, porque ese 35% es G en la fórmula. Lo multiplicaríamos por el precio, lo multiplicaríamos, por ejemplo, un vehículo de más de 20 toneladas por 0,3, lo dividiríamos por 100 y ahí nos saldrían pues los 7 euros, 8 euros o 23 euros que habría que incrementar, ¿de acuerdo? Para los que no lo conozcan, hay otros ERCEL que han hecho alguna asociación de transporte, también están muy bien hechas, pero yo creo que si se utiliza todo el mundo la del Ministerio de Transporte, da una cierta fiabilidad y más seriedad a la suma. La palabra no es seriedad, más una referencia común para todos. Bien, con esto lo había comprometido a 30 minutos, llevo 26, casi lo voy a dejar. Estoy viendo alguna pregunta referente a los 20 céntimos y otra pregunta que también se efectúa. Bien, claro, algunos dicen, bueno, pero ahora el transportista se puede descontar 20 céntimos temporalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo lo he pensado, si uno se va a la finalidad de la norma, tal vez sea justo tener en cuenta que ahora el transportista se reduzca al 20%. La literalidad de la norma no dice eso, ¿eh? La literalidad de la norma dice que para calcular G, se tendrán en cuenta los precios que haya dado el ministerio, los que establezca el ministerio, y está estableciendo unos precios sin la reducción del 20%. Y alguien puede decir, hombre, pero eso es un enriquecimiento injusto. Pero es que les digo otra cosa, es que el 0,3 que se ha establecido en la fórmula tampoco es cierto. Ahora hay cálculos de que el coste del gasóleo sobre un vehículo de más de 20 toneladas está siendo del 37 y del 38%. Con lo cual, por decirlo de alguna manera, valdría una cosa por la otra. Pero desde luego, si se aplica literalmente la norma,
no se tienen que descontar los 20 céntimos. ¿De acuerdo? Otra cosa es lo que parten las partes. Y respecto, también me preguntaba, hay una pregunta sobre un caso de, dice, oye, es que si es obligatorio y no lo aplico, ¿me van a poner una sanción? Porque tengo un problema. Es que a mí me autofacturan y el cargador no me quiere aplicar esto. Bueno, pues no le pueden poner ninguna sanción, porque no hay ninguna infracción establecida en la Ley de Ordenación del Transporte que sea el no aplicar esta fórmula. Pero que sepan una cosa, si un cargador lo está haciendo sin aplicar, que sepa que la otra parte, en cualquier momento, y si se dan las circunstancias, puede ir a una Junta Arbitral de Transporte o a un juzgado y reclamar todo lo que nos ha pagado, porque el dinero se deberá. ¿De acuerdo? Con el tiempo prescribirá y terminará el plazo para reclamar. Dice, si en la factura pones precio de según factura actualizada, fecha, factura, y es una factura mensual, siempre sería el porcentaje inferior al 5%. No, ojo, aquí, no, puede que sí, puede que no. Cuando se aplica los precios de referencia, el precio establecido y el precio al momento de realizarse el transporte, no se tiene en referencia el último precio establecido, sino el primero establecido. Me explico, es que esto es importante. Vamos a imaginar un transporte continuado y el 1 de enero se estableció una tarifa. Vamos a suponer que es de los que se revisan trimestralmente. Llegó el 31 de marzo y se hicieron los cálculos y había una modificación del 9% y entonces se estableció un incremento en el precio del transporte en esos términos. Y llega junio, ¿qué partimos? ¿Del precio que se estableció el 1 de abril o el que había 1 de enero? La ley lo dice claramente. Hay que partir del precio inicial. O sea, siempre se toma como referencia el primer precio. ¿De acuerdo? Y no se tienen en cuenta las revisiones que haya habido por el camino. Si la factura es mensual y el transporte diario, se hace una media, pues bueno, la ley no lo dice. Ciertamente el precio de referencia no es la fecha de facturación, sino la fecha de realización del transporte. Claro, el problema es que no vamos a tener que contratar a 4 administrativos para hacer las facturas al final. Yo creo que cuando haya una relación normal, vamos a ver, cuando sea una relación eventual es que no va a haber esa variación del 5%. Y cuando haya una variación continuada, que sea un contrato de transporte continuado, lo que se va a hacer es trimestralmente o mensualmente establecer el nuevo precio. Con lo cual, esto de hallar medias mensuales día a día, no le veo yo mucho camino. Bueno, agradecerle su atención. Voy a cumplir con el tiempo establecido. Me he pasado 2 minutos. Pido disculpas por ello y muchas gracias. No sé, Javier, ¿quiere decir algo? Bueno, se despide también de ustedes. Venga, muchas gracias.